Victoria Ciudadana está solicitándole al PIB dividir escaños en caso de que le correspondan por ley de minorías. La coordinadora general del movimiento Victoria Ciudadana, Anaíma Rivera Lacén, confirmó que solicitó por escrito al Partido Independentista Puertorriqueño dividir los escaños legislativos si se activa la ley de minorías. Eso es una conversación que yo tuve con Dalmao y es una cosa que le puse por escrito como coordinadora general, dijo Rivera Lacén. La senadora saliente reconoció que las posibilidades para que esto ocurra son complicadas y que si la ley de minorías se activa, el asunto podría terminar en los tribunales. El estatuto establece que cuando en una elección general se eligen más de 2/3 de los miembros de cualquiera de las cámaras legislativas para un solo partido o candidatura, la Constitución de Puerto Rico ordena aumentar el número de miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Esto busca evitar que un solo partido o candidatura acapare todo o casi toda la representación legislativa y garantizar la participación de los partidos minoritarios. Muy bien escrita esa noticia. Jennifer, ¿los comparten o no los comparten? Porque el pasado viernes o pasado jueves, Víctor García San Inocencio vino aquí y él dijo que no, que esas posiciones son del Partido Independentista y que, ¿verdad? Por disposición, pues habían unos acuerdos y los acuerdos, pues eran los acuerdos que se llegaron, no a compartir posiciones legislativas, que los acuerdos eran, pues que en unos escaños iba a correr, el PIB iba a nombrar a una gente, en otros escaños no, para que pudieran compartirse y apoyarse en alianza, pero que los acuerdos no incluían que en caso de ley de minorías, pues hubiera que aumentar la cantidad de, ¿verdad? De compartirse las posiciones una vez aumentado si ocurre la ley de minoría. Esto es totalmente hipotético, por si acaso, porque no sabemos si en efecto va a activarse la ley de minorías o no. Yo pienso que sí, que se va a activar, pero lo veremos en la práctica. Jennifer, políticamente, ¿esto es una crisis política para la alianza? No, yo pienso que es una conversación legítima en la medida que si hablaron de una alianza, pues el tener representación del movimiento Victoria Ciudadana allí le da pluralidad a la composición de la Cámara y el Senado. Lo que pasa es que ahora mismo quienes están posiblemente en fila para entrar por ley de minoría es una, y me corrige Jay, una Adriana Gutiérrez que es del PIB, una Eva Prados que pudiese ser de Victoria Ciudadana. ¿Quién más pudiese entrar? Bueno, en el Senado, Adrián, que ¿Es es del el PIB? candidato del Senado correcto Ujú. del PIB, y Adriana mínimo. La cosa es que no sabemos quién es más porque hasta ahora se plantea que va a entrar uno y uno por lo menos. En caso del Senado ya es básicamente seguro, en la Cámara no sabemos. Por Pero eso. sí, o sea, ajá. Pero entonces, si estamos hablando de que solamente pudiese entrar uno en el Senado, que en ese caso es Adrián, que sacó más votos que Rosa Seguí, si no me equivoco, Sí, ¿verdad? Y en el sí. caso de la Cámara está uno de Victoria Ciudadana, que es Eva Prado, y uno que es Adriana Gutiérrez, que es del PIB, pues no sé qué se van a dividir ahí, ¿me Por eso, entiendes? en caso de que sea uno y uno, yo entiendo que obviamente el PIB tenga. Lo que pasa es que yo presumo que si la ley de minoría es lo que está planteando Anaíma Rivera Lacén, y esto presumo, desconozco, es si ocurriera que entra más de uno por ley de Exacto. minorías, pues entonces se compartan. Y yo creo, ¿verdad? Y contrario a lo que dijo Víctor García Inocencio, que no habló en carácter del PIB, ¿verdad? Habló en su carácter personal. Ujú. Yo creo que es un error político terrible si no comparten los escaños. De acuerdo. Y, y la imagen que da es terrible. O sea, lo cogimos de tonto, o sea, y todo por un escaño legislativo. O sea, A en eso mismo, serio. por eso es que es importante y creo que esto es una buena entrevista que debemos hacer, porque aunque Rivera Lacen dio estas declaraciones en Radio Isla, pero como que no se profundizó, no se fue al detalle quizás, o por lo menos no es verdad, no he escuchado la entrevista, vi las reseñas de prensa escrita, pero sí habría que ir al detalle, ¿por qué? Porque yo coincido contigo, Jay. Si estos son los tres que están a punto de entrar, pero van a haber otros escaños que pudiesen entrar, creo que sí, la alianza, si quiere mantener una relevancia y una existencia de cara a las próximas elecciones, debe comenzar por aquí, porque si no, todas esas personas de Victoria Ciudadana van a estar sumamente, vamos a decir, decepcionadas, porque entonces, ¿dónde estaba la alianza? Si hasta en algunas instancias se habló de que habían candidaturas
que iban a estar compitiendo de manera amigable, decían ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Adrián y de Rosa Seguí. Lo cierto es que si hubiesen más escaños, no sé qué le quita al Partido Independentista dar la oportunidad de que entre Victoria Ciudadana para preservar esa unión o esa alianza de cara a las próximas elecciones. Se vería Yo, malísimo. yo creo que la impresión, y por si acaso quiero ser aquí lo más justo posible, yo creo que Victoria Ciudadana nunca existió. Y lo voy a decir esto, yo sé que esto a mucha gente le molesta cuando yo lo digo. Wow. Existía Alexandra Lúgaro y un grupo de personas se unió para crear un movimiento político. Y cuando el PIB en el año 2016 vio lo que venía con Alexandra Lúgaro con un movimiento de lo que era el MUS y el PPT, pues vieron la escritura en la pared. O sea, el PIB tuvo que decir, tengo que reformarme porque fui el último. O sea, recuerda las elecciones del 2016. Gana Ricardo Rosselló, David Bernier con 38%. Pero aquí hubo dos movimientos que salieron mejor que el PIB. Alexandra Lúgaro con 175,000 votos y Manolo Sidre, que sacó el doble de los votos del PIB. O sea, que el PIB fue el último de 5 en el año 2016, con María Lourdes Santiago como candidata a la gobernación, si no me equivoco. Y sí, fue María Lourdes. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que eso fue tan fuerte. O sea, que el PIB ya viera la escritura en la pared de que el próximo cuatrenio iba a desaparecer porque se iba a subsumir el partido bajo Alexandra Lúgaro, pues el partido no permitió que eso ocurriera. Y obviamente cambió el discurso a hacer un discurso, bueno, la independencia para después. Y ese fue el discurso del 2020 de Juan Dalmau. En el 2020 Juan Dalmau aspira a la gobernación bajo por primera vez desde los años 800, bajo la premisa de que el Partido Independentista iba a guardar la independencia. Y eso lo hizo como una estrategia política porque estaban abocados a desaparecer como partido político ante la realidad de que el PPT y la gente del PPT y la gente del MUS se había unido a Alexandra Lúgaro, que sola había logrado 175,000 votos. Así que no es poca cosa, ¿no? Y sola, como candidata independiente, logra 175,000 votos, sobre todo de gente joven. Y de ahí es donde el PIB siempre ha logrado el 4 o 5% que lograba históricamente, porque las personas mayores que votan por el PIB son cerca de 2% del electorado. Y eso fue, y esa es la historia. Así que realmente, ¿existió Victoria Ciudadana o fue que Alexandra Lúgaro como figura logró que todas estas personas fueran electas? Eso es algo, ¿verdad?, que nunca vamos a saber en la práctica. Y me parece que lo mismo pasa con Juan Dalmau ahora. Juan Dalmau, igualmente, hubiera sacado Juan Dalmau esos votos sin la alianza. Para mí, no. Pero la verdad es que hay que decir que Juan Dalmau logró los votos que logró planteando sobre su figura. Y esa es la verdad. O sea, el PIB tuvo que cambiar su narrativa histórica para evitar desaparecer. Se convierte en un movimiento entonces básicamente igual que el Partido Popular, que hablan de una asamblea constitucional de estatus y hablan del estatus, pero para después, lo bregamos después, y en ese sentido, ¿verdad? Porque iban a desaparecer como estructura política, como representantes políticos iban a morir y se tuvieron que convertir en un partido que escondiera la independencia y que usara un candidato amigable, buena gente, chévere, que todo el mundo quiere mucho y que a todo el mundo le cae bien en Juan Dalmau para buscar la manera de evitar desaparecer del espectro político de Puerto Rico, convertirse en el PPT o en el MUS o en los partidos socialistas, el PSP viejo, etcétera, o el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. O sea, porque el PIB iba a eso, el PIB iba en esa dirección. Y con la ley electoral nueva, que establece básicamente que los partidos tienen que sacar el 25% más de los votos, pues la verdad es que, para quedar inscrito, la verdad es que la probabilidad de que el PIB prevalezca sin la alianza es casi imposible. Y digo eso desde mi perspectiva, porque Proyecto de Unidad ya sale mejor que el Partido Independentista en los números históricos del PIB. No sale mejor por la figura de Juan Dalmau escondiendo el tema de la independencia y demás. Yo planteo esto porque es una pregunta que yo no tengo la respuesta. Y me parece que si el PIB no quiere volver a ser el partido del 2% del electorado, tiene que cambiar
como hizo con la independencia, tiene que cambiar eso de que los puestos son para mí, los escaños son para mí y no los voy a compartir contigo porque legalmente, ciertamente le tocan al PIB. En la ley, en la Constitución le tocan al PIB porque fue el candidato a la gobernación con más votos. Eso es así. Pues, como la ley de minoría se activa de esa forma, la respuesta a eso sería, tengo que actuar como que sigue la alianza o como que los acuerdos eran unas cosas y los escaños son otra cosa. Una vez pasa la elección, ya no hay los acuerdos aquellos, pues pasaron y aquellos fueron los acuerdos, no seguir con una posición de alianza actualmente. Yo creo que sería un error terrible del PIB lucir de esa forma. Esa es mi opinión. Sí, varios asuntos, Jay. Difiero contigo completamente de decir que el movimiento Victoria Ciudadana no existió. Si bien Alexandra Lúgaro fue una persona que le dio unificación a ese movimiento y luego ella se retira del panorama, hubo unos legisladores, José Hernando Márquez, Bernabe, Mariano Gales, que estuvieron un cuatrenio completo allí presentando legislación, se aprobó legislación, oponiéndose a legislaciones específicamente sobre todo de Proyecto Dignidad y posturas bien conservadoras. O sea, ellos hicieron un trabajo político que me parece que sería injusto decir que el movimiento Victoria Ciudadana nunca existió porque Alexandra Lúgaro se retiró de esa colectividad política y pues ellos no quizás lograron, ¿verdad?, tener escaños nuevamente, que hay que enfatizar de que fue por un error político de ellos, porque al no salir en la papeleta un Bernabe o una Mariana Nogales, perdieron la oportunidad de entrar posiblemente. Es más difícil tú elegir a alguien por nominación directa que teniendo la cara en la papeleta, ¿no? Eso es una reacción a tus Mucho más comentarios. difícil. Así que si bien el Movimiento Victoria Ciudadana no es la segunda fuerza política, con una alianza con el Partido Independentista puertorriqueño, es la segunda fuerza política ahora mismo en el país, aunque haya Jennifer González ganado y el PNP tenga un cupo electoral, como tú bien adelantaste desde hace mucho tiempo atrás que iba a suceder. Yo pienso que tanto en Puerto Rico como en otros países donde la historia política lleva a hacer alianzas para sacar del poder a un partido que lleva entronizado durante varios cuatrenios o durante varios años, esto va a tomar tiempo. El que esté Alexandra Lúgaro o no en una papeleta o que sea la cara o no un movimiento no invalida y todas las otras personas que están ahí. No, Jennifer, y perdóname, si si se interpretó, y perdóname, si se interpretó que estoy diciendo que estas personas no aportaron el movimiento político, pues no fue lo que quise decir. Lo que pasa es que Alexandra que tu Lúgaro saca expresión fue cientos de que el movimiento Victoria Ciudadana nunca existió. O Fue sea, lo que tú como dijiste. partido político, hay un montón de gente que hizo aportaciones importantes al país ahí y yo tengo respeto por muchos de ellos, dicho eso, y no quise decirlo de otra forma. Y te agradezco que me dejes el espacio para poder aclararlo. Dicho eso, mi planteamiento es que Lúgaro no aumenta su cantidad de votos cuando corre con Victoria Ciudadana. O sea, básicamente se queda igual en lo que había sacado anteriormente. O sea que el partido Victoria Ciudadana realmente, salvo Sayera Jordán y salvo José Bernardo Márquez, era básicamente el MUS y el PPT, personas que sacaban menos del 1% de las elecciones en todos los otros intentos que hicieron electoralmente. Pero con Alexandra Lúgaro sacaron 14%. ¿Existía el movimiento Victoria Ciudadana o existía Alexandra Lúgaro dirigiendo un movimiento que logró montarse en ese tren y salir electo entonces? Ese es mi planteamiento, por si acaso. O sea, y la respuesta es que no sabemos, no sabremos nunca. No, yo creo que sí, que existe. Que no haya podido crecer los números que dejó una Alexandra Lúgaro. Pues no, porque es que si tú contabilizas el registro electoral o la composición de las personas que pueden votar en Puerto Rico, tampoco es que puedas hacer magia. Aquí no hay duda de que el Partido Nuevo Progresista es el partido mayoritario en Puerto Rico. Y no creo que, yo te diría más bien que si el sacar a Alexandra Lúgaro de la ecuación, porque ella se salió del movimiento, si tú hubieses visto el movimiento se haya debilitado, pues yo no pienso que se haya debilitado, porque hacer precisamente una alianza con el PIB los colocaron en un puesto histórico en el segundo lugar, destronando al Partido Popular a un tercero en cuanto a fuerza electoral. Pero ¿es la alianza o es Juan Dalmau? ¿Me entiendes? Esa es la pregunta que yo no tengo Yo respuesta. O pienso sea, yo pienso que es una combinación. Sería injusto decir que únicamente es Juan Dalmau. Pienso que es una combinación porque si no, entonces, cuando tú viste un cierre de campaña como el del Festival de la Esperanza, aunque sí había mayor cantidad de
banderas del PIB, quizás porque tenían más recursos económicos para imprimirlas, por decirlo de alguna manera. Cuando tú ves todas esas personas allí, ¿cuándo tú habías visto un cierre del PIB así? No, Y no, Juan nunca. Dalmau siempre ha estado en el Partido Independentista, ha corrido más de una ocasión para ser gobernador. Así que, si bien él es una cara que es amigable y que cae bien a un mucho sector de la población fuera de las líneas del PIB, yo pienso que es una combinación de factores porque nunca se había visto un cierre de campaña así y ya él había sido candidato a la gobernación. Sí, Así sí, que, no, yo no tengo dudas de que hubo detrás, o sea, detrás de la figura de Juan Dalmau, Bad Bunny, Residente, todas esas personas que crearon un movimiento mucho más grande. Pero yo creo que ese movimiento no es el PIB, no es Victoria Ciudadana, lo digo con respeto a ambos partidos, aprecio y admiro a personas que están en ambos partidos. Pero la verdad es que mi impresión es que estamos en la era del caudillo, donde la persona es, o sea, el líder principal es el que mueve más que el partido. Y salvo el PNP, que es un partido grande, ya los partidos no tienen esa capacidad de movilización y quien único realmente lo tiene son esas figuras principales. Me refiero a, ¿verdad?, Alexandra Lúgaro en el caso de Victoria Ciudadana y a Juan Dalmau en el caso del